pasión de la iglesia, ves al rey que viene lleno de mansedumbre, cabalgando una asna y un pollino. Eres pobre. Jesús como rey va camino de su pasión, cabalgando en un pollino. La humildad, la mansedumbre, la pobreza de Cristo, de la cabeza invisible de la iglesia, se está Cristo manifestando como iglesia porque Él es la iglesia. Y no hablamos de la iglesia terrenal porque todavía no existe, cuando Cristo, ni la purgante, ni la triunfante. Hablamos de la iglesia constituida por los hijos de Dios, de la primera mujer. Jesús sube a Jerusalén y va a entrar en ella. Jerusalén es una ciudad en corrupción. Va a entrar en ella como un rey que reina en un reino que no es de este mundo. El reino del cielo no es un reino del mundo, tal como se entiende el mundo que está bajo el príncipe de este mundo. Es un reino de otro mundo, de otra dimensión, la dimensión del cielo. Y Jesús llora a las puertas de Jerusalén porque la ciudad santa no puede ser santificada de nuevo. No va a poder santificarla el mismo Jesús porque está corrompida y se va a quedar corrompida por ese odio que había nacido por no haber querido reconocer al Mesías durante el tiempo de predicación del Señor. Por eso años más tarde fue destruida por su mismo odio. En ella fue crucificado su Redentor y su Redentor, su Mesías, no pudo santificarla a pesar de haber derramado toda su sangre por sus caminos, yendo de camino al Gólgota derramando la sangre. A pesar de esa sangre redentora, vivificadora, de nada sirvió su sacrificio en Jerusalén. De nada, porque no creían en él. Y todo aquel que guarda mi palabra, dice Jesús en San Juan, tiene vida eterna. Y aquel que no la guarda, aquel que no cree, tiene la muerte eterna. Eso le pasó a Jerusalén. La muerte en cruz en el Gólgota no fue suficiente para redimirla. Y por eso el mundo pagano fue el que reconoció al Mesías como Dios, porque los judíos lo rechazaron. El mundo judío rechazó a su Mesías y el mundo pagano pudo ser
redimido por Cristo. Y los templos del mundo pagano se llenaron, se alzaron en ellos los templos del Dios verdadero. Ahí está Roma, Roma pagana en su tiempo, y acogió al verdadero Dios. Después ahora mismo Roma se ha convertido ya en la gran prostituta, la gran ramera, y por tanto va a tener el mismo fin que tuvo Jerusalén, su destrucción, por haber despreciado, por haberse prostituido con todos los reyes de este mundo y haber fornicado con ta todas las filosofías, las mentes de los hombres de este mundo, por no haber permanecido en la verdad. Esa Roma que acogió al cristianismo, esa Roma hoy día es lo mismo que la Jerusalén del tiempo de Jesús, porque Jesús en su pasión, en su tiempo, se destruyó Jerusalén por no haber creído. Y en el tiempo actual, que es la pasión de la iglesia, se destruye Roma también por no haber creído. Porque todo está en la fe, en la obediencia a Dios. Roma, la ciudad de las 7 colinas, todas las naciones verán tu destrucción y ruina, pues mi santuario ya no está más contigo, sino que está en los corazones de mis hijos verdaderos que han huido al desierto por un tiempo. El Señor, por alma escogida, que declara cuando Dios castiga una nación, cuando se profana el culto de Dios y de la ley de Dios. Entonces Dios castiga. Y como en Roma estaba el templo de Dios en el Vaticano, ahí estaba, ya no está. Ya ese templo es una cueva de ladrones, como la Jerusalén del tiempo de Jesús, cueva de ladrones, habéis hecho de la casa de mi padre un lugar de prostitución, de negocios. Cuando Dios castiga una nación, cuando se profana su templo. Y el templo de Jerusalén se convirtió en una cueva de ladrones. El sacerdocio solo traía maldición y muerte, como hoy día. Muerte, maldición y muerte vienen del Vaticano, de las parroquias que siguen a Roma, maldición y muerte para toda la humanidad y para todo hombre. Desde el Vaticano se maldice al hombre, a la humanidad y al planeta Tierra. Y cuando se profana el culto de Dios y la ley de Dios, Dios se retira, el mal avanza
y por tanto viene la destrucción de esa nación. ¿Qué es lo que le pasó a Jerusalén? En ella murió el Redentor, como no creyeron, fue totalmente destruida, igual con Roma. Quedará destruida totalmente porque no creyó en la obra de Cristo, que es la iglesia. Ya no solamente en Cristo, también en su obra. Jerusalén quedó siempre adversa al Mesías y también hoy día. El Estado de Israel, que inició en el 1948 por un plan del demonio, no por Dios, sigue adverso al Mesías y lo sigue odiando. Y por eso en la Jerusalén actual se va a sentar en su templo el anticristo para culminar el mayor de los pecados, que consiste en haber crucificado al Redentor. Lo va a culminar sentando en el trono de Pedro, porque van a trasladar el trono de Pedro a Jerusalén una vez que Jerusalén sea invadida por los ejércitos. Ahí van a continuar la iglesia de los hombres que está en el Vaticano, la iglesia de Satanás, y ahí van a sentar al hijo de la perdición. Burla satánica. Jesús, como rey, va camino de su pasión, cabalgando en un pollino. También el vicario de Cristo, Benedicto XVI, como un rey que no reina, va camino de su pasión, también cabalgando en la mansedumbre, en la humildad, cabalgando en el pollino de su renuncia. Benedicto XVI se despojó en su renuncia de todo privilegio que no fuera el munus, el oficio de papa, el primero de jurisdicción. Se apartó de los escribas y fariseos de hoy, lobos, que rodean a los papas desde hace mucho tiempo. Se apartó de ellos como Jesús lo hizo en su tiempo. Por eso los fariseos y los escribas le llamaban a Jesús, tú tienes un demonio, porque no comulgaba con las ideas de ellos. Y Benedicto XVI, con este gesto de humildad, su renuncia, gesto de humildad, gesto de mansedumbre, gesto de pobreza, se quedó pobre, se quedó como abandonado, como despojado. En este gesto de humildad ha mostrado al mundo lo que es la iglesia de Jesucristo. Igual que Jesús cabalgando
en un pollino por las calles de Jerusalén, mostraba lo que es la iglesia, que es Él mismo. La iglesia es el mismo Jesús, que como rey se mostraba al pueblo que lo amaba y que lo adoraba. En el Domingo de Ramos. Eso es la iglesia, amor a Cristo por sus almas, adoración a Cristo. La gente que creía en Él lo aclamaba. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. No hacía falta más para mostrar lo que es la iglesia que la humildad del Señor. La humildad es una forma de vida. La humildad es la verdad. Cristo es la verdad. Y la verdad es una obra, no es un intelecto, no es un pensamiento, no es una filosofía, no es un concepto teológico, no es un lenguaje católico, no es un dogma, no es una interpretación. La verdad es una obra, la palabra es una obra, la palabra en Dios es una obra. Y esa obra es una forma de vida, un vivir. Por eso la humildad es una forma de vivir donde se practica el amor que nace de una verdad. Cristo se mostraba a sus almas para que lo amasen y se mostraban por amor a ellas. Cabalgando en un pollino, un rey humilde, un rey que se muestra humilde, asequible al pueblo, que no se muestra con ostentación, con grandezas, pobres, pobre ante los pobres, hombre ante los hombres, pero Dios sobre todo ante ellos, porque no dejó de ser Dios en su pobreza, en su humanidad. No dejó de ser lo que era, porque esa es la verdad que obra. Benedicto XVI, despojándose de todo privilegio, renunciando al gobierno como obispo de Roma, con todo lo que trae eso para un papa, porque se relaciona con todo el mundo y tiene mucho poder y mucho dinero y mucha gloria y mucha fama. Renunció a todo eso para seguir siendo papa. Así mostró lo que es la iglesia en la humildad. No se necesita ser obispo de Roma para ser papa, para levantar la iglesia que Dios quiere. Solamente hace falta ser como Cristo, un papa en la humildad que se muestra humilde, manso, abandonado a la providencia de Dios como lo está ahora.
creyendo solamente en la providencia de Dios, en el camino que Dios le pone hasta el final de su vida. La iglesia es Cristo con las almas que le aman, que hacen su voluntad, que le obedecen. Y para amar a Cristo no hace falta una superestructura, un Vaticano, un Estado como el Vaticano. Para ser iglesia no hace falta. Hace falta ser humilde y obedecer a Dios ciegamente. Y llamar a Dios y cumplir con su ley. No hace falta más para ser iglesia, para ser un papa, para ser un obispo, para ser un sacerdote que represente a Cristo, que sea otro Cristo. No hace falta más que la humildad, que vivir según la verdad que sale de Dios, en obrar esa verdad. La gente se cree que la iglesia es una estructura, un oficialismo. La iglesia es una vida con Cristo, una forma de vivir con Cristo y en Cristo y para Cristo. Una forma de vivir que no es humana, que no se puede entender con nuestra mente, porque es el Espíritu el que marca esa vida y el que dirige esa vida y el que moldea nuestra existencia humana para que sea transformada en Cristo, en lo que es Cristo, la verdad, la iglesia. Benedicto XVI eligió verse humillado y pobre como su maestro. Esto es un papa, esto es un sacerdote, el que imita a Cristo, el que se asemeja a Cristo. Humillado y pobre, porque es con la pobreza como se dispersa a los poderosos. Es con la mansedumbre como se vence al demonio y a la misma muerte. Benedicto XVI eligió estar solo, abandonado. Y es cuando el mundo lo ha acogido de nuevo y ha creído en él como papa, porque ha reconocido en él al mismo Cristo. Ahí tenemos al verdadero papa, que muy pocos lo entienden, lo ven por esa obediencia falsa que los católicos tienen a, a la oficialidad, a lo que viene de Roma, a lo que dice la jerarquía. La jerarquía puede decir muchas cosas, pero si no me enseña la verdad, hay que despreciar cualquier jerarquía, porque no se respeta la mente de ningún hombre, así sea papa, obispo o cardenal o sacerdote. Si esa mente me está llevando
por la mentira y el engaño. Esta es la hora en que los humildes serán exaltados y los poderosos derribados de sus tronos, como dice el Magnificat. Y por eso es la hora del martirio, porque el que cree en Cristo no tiene miedo de ninguna persecución y no tiene miedo de perder la vida para dar testimonio de Cristo. Es la hora del martirio porque es la pasión de la iglesia, es la crucifixión de la iglesia, es el calvario de la verdadera iglesia. Jesús por la calle de Jerusalén, por las calles de Jerusalén, cabalgando en un pollino, con la gente aclamándole de forma jubilosa, la gente que lo amaba, la gente que lo adoraba. Estaba mostrando el camino de la iglesia, la muerte, la crucifixión. También Benedicto XVI, su renuncia al gobierno de la iglesia, está mostrando a la misma iglesia el mismo camino. Es el Papa el que muestra el camino de la iglesia actual, que es el martirio, la persecución y la muerte. Es el papado de Benedicto XVI el que está marcando y está determinando el cambio que prepara la próxima venida de Jesucristo en gloria. Es su papado el que marca este cambio. Y por eso Benedicto XVI es el último papa de los tiempos antiguos y su muerte se da en los tiempos nuevos. Marca el cambio, marca el nuevo tiempo que lleva hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Su papado marca y determina el cambio que prepara la venida de Cristo, la próxima venida de Jesucristo, la próxima. El mundo está ya en una encrucijada. El pueblo de Dios, al cual Cristo confió a los pastores de la iglesia, se encuentra disperso, desesperado, pobre, descorazonado y está hambriento de la vida espiritual, de la verdadera vida espiritual. Y necesita un nuevo camino, una nueva iglesia, una nueva Roma, oh Jerusalén, que es la Jerusalén de la tierra nueva, la Jerusalén que viene del cielo. Para ser iglesia es necesario separarse de quienes no quieren seguir las enseñanzas de Jesucristo. Esto es fundamental para ser iglesia, que es lo que hoy no se hace.
todos revueltos, todos juntitos, y al final, ¿qué es lo que pasa? Que los buenos no hacen nada por salvar la iglesia. ¿Qué es lo que le ha pasado a los cardenales y obispos que se llaman tradicionalistas, que no han movido un dedo por el Papa Benedicto XVI? No han movido un dedo para salvar la iglesia, ni un dedo, porque no se han separado de aquellos que están siguiendo falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Por el falso ecumenismo, la fe ecuménica, propia de la falsa iglesia, Jesús ha venido a traer una espada, ha venido a dividir, a crear discordia, porque Él es la verdad y los hombres todos vivimos en nuestras mentiras, que son nuestras verdades, en nuestras ideas maravillosas, en nuestros planes humanos, en nuestros proyectos, en nuestras interpretaciones, en nuestras escuelas teológicas, que lo sabemos todo porque hemos estudiado mucha ciencia teológica. Jesús viene a crear división, discordia, porque es la verdad. Y Dios pide a todo el que está en la iglesia obediencia ciega a Él. Y quien lo obedece puede construir una teología verdadera. Pero quien no le obedece, entonces tenemos lo que tenemos en la iglesia. Teólogos que son reconocibles y muy importantes en nuestra sociedad, de gran renombre, y que se atreven en sus escritos a negar la misma palabra de Dios para seguir sus estúpidas interpretaciones. Y ponen sus estúpidas interpretaciones como lo que hay que seguir en la iglesia. Y la gente lo sigue porque son teólogos que han estudiado mucho, sacerdotes, obispos, muy inteligentes, pero que no saben obedecer a Dios, no son humildes, no son pobres, no son mansos, son soberbios en sus estudios, son orgullosos en sus obras y son muy importantes. Y están escribiendo en los blogs y la gente lee esto y los toma como algo divino. Y lo que escriben son basura, no sirve para nada. Solo sirve para confundir más y más al pueblo de Dios. Benedicto XVI, con su renuncia al ministerio, no al munus, se vio libre de todos esos privilegios inútiles que da el gobierno, el ser obispo de Roma, y está siguiendo ahora mismo solamente a Jesucristo. Y eso es ser papa. Porque un papa que no sigue a Jesucristo divide a la iglesia, rompe la iglesia,
destruye la iglesia, como así ha sido en estos 20 siglos. Vean los papas, tremendo sabido, que no han enseñado la misma doctrina que Cristo enseñó a los apóstoles, sino que han enseñado sus fábulas en sus mentes. Y así han puesto división en la iglesia. Y es él, Benedicto XVI, el que está ejerciendo la autoridad que Dios le ha concedido, y por eso el anticristo no puede aparecer, porque está retenido por el poder que está en Benedicto XVI. Y hay que matarlo para que se manifieste el anticristo. Y es Benedicto XVI, con su renuncia, con su humildad, por estar creyendo en la providencia de Dios. Es Dios quien le marca el camino, el que está haciendo la iglesia que Dios quiere en estos tiempos nuevos que llevan a la próxima venida de Jesucristo en gloria. Es Él el que está levantando la iglesia. Y por eso el remanente fiel está unido a Él en el desierto. Está en comunión con Él. Allí donde está el Papa, allí está la iglesia. Y por eso Él marca el camino del martirio. Es la cabeza la que marca el camino a la iglesia, la cabeza de la iglesia. Y los que están comulgando con Benedicto XVI tienen claro dónde se va. Y hay muchos remanentes que dicen estar en comunión con Benedicto y en la práctica no están. Están siguiendo interpretaciones y dicen que estar en comunión porque con la boca se dicen muchas cosas. Pero lo que importa es la obra, cómo obro como remanente fiel. ¿Obro mis obras humanas o obro las obras que Dios quiere en el desierto? Y por eso somos muy pobres, no tenemos nada, solo tenemos un micrófono, una voz, y con eso hacemos lo que Dios nos pide, predicar y dar el rosario. No podemos hacer otra cosa porque la iglesia de Cristo no se fundamenta en el tener, sino en el ser. Hay que ser lo que Dios quiere. Hay que crecer espiritualmente. Lo demás, lo material, Dios lo va dando y Dios lo va mostrando. Hay un solo camino para no quedar atrapados por el Satanás, el que ha tomado Benedicto XVI. La humildad, el anonadamiento, la mansedumbre, la pobreza, el silencio. Muchos dicen, ¿por qué no dice Benedicto XVI las cosas? ¿Por qué no habla? Es que no tiene ya que hablar, tiene que obrar como lo está haciendo, obrar en la humildad. La humildad es una forma de vivir, vivo, sujeto a Dios.
Ya no vivo sujeto rodeado de lobos vestidos de piel oveja en el gobierno, que ya veo que el gobierno no sirve para nada y entonces lo dejo, el gobierno de la iglesia, que no se puede hacer en ese gobierno de la iglesia lo que Dios quiere, que los papas han estado prisioneros, otros han hecho lo que ellos no querían que se hiciese. Y entonces llega un momento en que, bueno, hay que dejar esto y dedicarse a lo que Dios quiere verdaderamente en la iglesia, que es la obra, la práctica de las virtudes, el esperar en Dios, no en esperar en los hombres. Y por eso el próximo Papa no lo ponen los cardenales, lo pone Dios, porque el papado de Benedicto XVI marca el cambio en la iglesia. Un cambio necesario para que la iglesia continúe y no sea destruida. Y por tanto, no puede ser elegido otro papa por los cardenales porque todo va a seguir igual, nada va a cambiar y todo va a seguir mucho peor de lo que está. Benedicto XVI marca el camino de la iglesia y la iglesia eres tú unido a Cristo Jesús. La iglesia no es una estructura. Ser iglesia es vivir una verdad. Dios te da una verdad que debes obrar para los demás. Eso es ser iglesia. Una cosa es obrar una verdad para ti, para tu alma, para que tú te santifiques, tu vida personal, espiritual. Otra cosa es la vida eclesial, es obrar aquello que Dios quiere, no para ti, no para tu santificación, no para tu salvación, sino para la santificación y la salvación de los demás. Eso es ser iglesia. Eso es la vida eclesial que muy poca gente entiende. La confunde con la vida espiritual. Benedicto XVI marca el camino de la iglesia hacia la cruz, hacia la resurrección. Lo está marcando. Es la pasión de la iglesia. Estamos en el tiempo de la pasión de la iglesia, del calvario de la iglesia. Y por tanto, quien esté con Benedicto XVI no va a tener ningún problema en estos tiempos, porque está con el Papa, está en la iglesia verdadera, está en el remanente fiel que Dios quiere. Pero quien no está, quien siga sus interpretaciones, que hay muchos sacerdotes, muchos obispos que dicen estar con Benedicto XVI y están en otras cosas. No han entendido los signos de los tiempos, lo que se cuece ahora, lo que es palpable ahora. Vamos ya a acabar con la oración, el exorcismo, porque ustedes necesitan la protección de Dios, porque hay muchos demonios pululando
por todas partes demonios que vienen del Vaticano y que van a perseguir al resto fiel, ya lo están persiguiendo, como dice el Apocalipsis. Y necesitan la protección de Dios que se da con este exorcismo. Vamos a comenzar. Se levante Dios y se dispersen sus enemigos y huyan los que lo odian de su faz. Como el humo se disipa, así se disipen. Como la cera se funda al fuego, así perezcan los pecadores de la faz de Dios. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí, sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición, sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate, sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos leído los Salmos 67 y 34. Ahora viene la súplica al San Miguel Arcángel. Oh gloriosísimo Arcángel San Miguel, príncipe de la milicia celestial, defiéndenos en la batalla contra los principados y potestades, contra los poderes mundanales de las tinieblas de este siglo, contra los espíritus malignos esparcidos por los aires. Ven en el auxilio de los hombres que Dios creó incorruptibles a su imagen y semejanza, y a tan alto precio rescatados de la tiranía del demonio. Con las huestes de los ángeles buenos pelea hoy los combates del Señor, como antaño luchaste contra Lucifer, corifeo de la soberbia, y contra sus ángeles apóstatas. Ellos no pudieron vencer y perdieron su lugar en el cielo. Fue precipitado el gran dragón, la antigua serpiente, el denominado Diablo y Satanás, el seductor del universo. Fue precipitado a la tierra y con él fueron arrojados sus ángeles. He aquí que el antiguo enemigo y homicida se ha erguido con vehemencia, disfrazado de ángel de luz, con la escolta de todos los espíritus malignos, rodea e invade la tierra entera y se instala en todo lugar, con el designio de borrar allí el nombre de Dios y de su Cristo, de arrebatar las almas destinadas a la corona de la gloria eterna, de destruirlas y perderlas para siempre. Como el más inmundo torrente, el maligno dragón derramó sobre los hombres de mente depravada y corrompido corazón el veneno de su maldad, el espíritu de la mentira, de la impiedad y de la blasfemia, el letal soplo de la lujuria, de todos los vicios e iniquidades. Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ella es más querido, donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones. Ellos han erigido el trono de la abominación de la impiedad, de suerte que golpeado el pastor pueda dispersarse la grey. Oh invencible adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y dale la victoria. La iglesia te venera como su guardián y patrono, se gloria que eres su defensor contra los poderes nocivos terrenales e infernales. Dios te confió las almas de los redimidos para colocarlos en el estado de la suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz que aplaste al demonio bajo nuestros pies, para que ya no pueda retener cautivos a los hombres y dañar a tu iglesia.
ofrece nuestras oraciones al Altísimo, para que cuanto antes desciendan sobre nosotros las misericordias del Señor, y sujeta al dragón, la antigua serpiente que es el diablo y Satanás, y una vez encadenado, precipítalo en el abismo, para que nunca jamás pueda seducir a las naciones. Vamos ahora a proceder al exorcismo. In nomine Jesu Christi, te et Domini nostri intercedente Immaculata Vigili Dei Ditici Maria, Beato Michael Arcangelo, Beatis Apostoles Petro et Paulo, et omnibus sanctis et sacra ministeri nostri autoritate confisi, ad infestationes diabolice fraudes replentas cure agredimur. Exsurda Deus et dissipentur inimici eius, et fugiam qui oderum eum a faci eius, sic ut effici fumus efficiam, sic fruicera a faci ignis, sic peram peccatores a facit eim. Ecce crucem Domine, fugit partes adverse, Vicit Deo tua Iuda radis David, fia misericordia tua Domine super nos, ques mas bonum speramus in te. Resuscitamus te in omnis immundi spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursus infernalis adversari, omnis legio, omnis congregatio secta diabolica, in nomine Ebedite Domini nostri Jesu Christi, eradicare et fugere Dei Ecclesia, ab animavimus ad imagen Dei conditis, a precioso divini agnis sanguine redentis. No ultra audas serpens caedissimi discipuli humanas genus Dei Ecclesiam persequi, ad Dei electos escutere et cribare sicut criticum. Imperativi Deus Altissimus, qui in magna tua superba te similem abre ad oppressumis, qui omnes homines vul salvos fieri, et ad annisione veritatis venire. Imperativi Deus Pater, imperativi Deus Filius, imperativi Deus Spiritus Sanctus, imperativi Christus eterne Dei Verbo caro factum, qui pro salute genis nostri tua invidia periti, humiliaves emitisos factus udinuscias mortem, qui ecclesiam suam edificavi super firmam Petra, et fortas infertat versus eam, nunquam esse pabilitura sedixi, quam ea isi per mansurus omnibus diebus usque consumatione in seculi. Imperativi sacramento crucis omniumque Christiane miserorum virtus, imperativis excelsa Dei Trinifici Virgo Maria, qui super visimus caput tuona primum instante immaculate sua concessiones in sua militate contribit. Imperativi fides sanctorum apostolorum Petri et Pauli, ceterumque apostolorum, imperativi martyrum sanguis, ac pia santarum et santarum omnium intercessio. Ergo dago maledicte tonis leuda voliciam, adjuramus te per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum qui sic delixit mundo ut filium suum unigenitum daret, ut omnes qui credit in eum non pereat, sed ab vitam aeternam. Cecare tipi romanas creaturas eisci aeternam petitione venenum propinare, ves in ecclesia nocere, et terius libertate lagios indicere. Vade Satana inventore magister omnis fallaci, osis humana salutis, dallo con Christo in conili invenistido pedibus tuis, dallo con ecclesia une sante catholice et apostolice quam Christus sia così sanguini sui, humiliare su potenti mano Dei, contrimisce te fugi invocato a nobis santo liber nomine Jesu, quam infere tremum, qui virtute celorne potestates et dominatione sujecti sum, quam cherubim et seraphim in defensis vocera dicentis. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Domine, extate in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Domine vobiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Deus celi, Deus terre, Deus angelorum, Deus arcangelorum,
Deus patercarum, Deus prophetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum, Deus qui potestatem habest donarem vitam post mortem, requiem post laborem, quia non est Deus pater te, nec esse posset potes nisi tu creator omnium visibilium et invisibilium, cuius regnum non in infinis, humiliter majestati gloria tua supplicamus, ut af omnium infernalium spiritum potestate, lacio de sessiones in ecclesia nos potent liberare, et in colomus custodire digneris, per Christum Dominum nostrum. Amen. As insidies diaboli libera nos, Domine, ut ecclesiam tuam securativis facia libertate servire, te rogamus, audi nos. Ut inimicos sancte ecclesiam digneris, te rogamos, audi nos. Y para terminar, vamos a dar la bendición final. Benedictus es Domine Deus, Patrum nostrorum, et laudabilis et gloriosus in saecula. Predicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritum. Laudemus et super exaltemus eon in saecula. Benedictus es Domine in firmamento celi, et laudabilis et gloriosus et super exaltatus in saecula. Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus. Amen. Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et mañan semper. Amén. Ya pueden acabar con la transmisión. Amén.